Entonces la palabra mago viene de el magisterio viene de mago, gente sabia. Así que les voy a pedir que me acompañen, si les parece bien, que me acompañen en Mateo capítulo 2. Vamos a dar un repaso a esto que tiene relevancia, tiene que ver con estas fechas. Tampoco estamos seguros que sean estas fechas. Mateo capítulo 2, probablemente eran muchísimos más que 3. Eso de 3 viene porque hace unos 200 años después del nacimiento del Señor, un hombre llamado Orígenes, un padre de la iglesia, dijo, en vista de que eran 3 cosas que habían llevado estos sabios de Oriente, dijo que bueno, que eran 3, porque cada uno llevaba una cosa diferente, pero probablemente no era así. Probablemente eran más de 300 personas que habían viajado 1.300 kilómetros de ida y 1.300 kilómetros de vuelta, y tenía que llevar séquito, tenían que llevar personas para las tiendas, porque era un viaje de 10 meses desde donde salieron, lo que es actualmente la región cercana a Irán e Irak. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a dar una lectura rápida a esto. Mateo capítulo 2. Y les voy a pedir que se pongan las gafas de realidad virtual. Vamos a situarnos en el siglo I, en una población, Jerusalén, que a la sazón en aquella fecha sería el equivalente a 2 veces y medio el tamaño de esta ciudad. 50.000, 70.000 habitantes, cuanto más. Para usted, para mí, Jerusalén representa algo importante, pero para aquellas fechas estaba en un oscuro rincón del Imperio Romano, gestionado por hombres de segunda o tercera categoría desde el punto de vista imperial. Pero allí acontece esto. Capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí vemos que cambia era de rey, ahora cambia a Cristo, ¿no? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bendito Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos la ayuda, como siempre la queremos, del Espíritu Santo para poder indagar y navegar en las hermosas profundidades de tu Escritura. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe,
Y también, Señor, pedimos que cada palabra que digamos enaltezca tu nombre. Prepara nuestros oídos, prepara, Padre de misericordia, nuestros pasos para servirte. Y que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Disculpará que estoy un poco afectado de la garganta por los fríos. Bueno, hoy no vamos a hablar de los Reyes Magos. Tampoco vamos a hablar del pillo que... el malhechor verdadero de todo esto, ¿quién es? Herodes. Pero a título informativo, porque creo que parte de las cosas que tiene que hacer el púlpito es dejar claro algunas informaciones, porque nos vemos sometidos a muchas cosas que nos dicen que son 3 magos y tal. Miren, no eran 3 magos. Eran, como he dicho, un séquito de unas 300, 400 o 500 personas que habían salido de una región que está situada probablemente allí entre un país que se llama actualmente Armenia y una parte de lo que actualmente es Irán e Irak. Estos habían viajado 1.300 kilómetros en un viaje de 10 días. Habían visto una estrella, un fenómeno muy particular, que podríamos asimilarlo a aquel cuando nació el Señor. Esto acontece posiblemente 2 años después, porque se tenían 10 meses yendo. Estamos hablando que probablemente esto que hemos leído acontece en Jerusalén 1 o 2 años después del nacimiento del Señor. Pero cuando el Señor nace, recuerdan que una predicación que explicábamos aquí, decíamos que hubo, porque lo dice la Escritura, hubo un acontecimiento de un coro celestial, ¿recuerdan? Bueno, el nacimiento del Señor y parte de su vida, o toda su vida, está llena de milagros. Probablemente aquella estrella que guía a los magos a Jerusalén, voy a usar la palabra magos porque es la más común, para no tener que decir hombres sabios, guía a Jerusalén, luego se mueve hasta la casa del niño, ¿verdad? Que lo hemos leído. Acontecimientos únicos, irrepetibles, de forma indudable, pero que vemos que en el final de los tiempos, la Escritura nos enseña que se verán cosas asombrosas, ¿verdad? No queda mucho en esto que hablan por ahí de un programa alienígena. No. Olvídese de eso. Tampoco vamos a hablar mucho acerca de Herodes. Probablemente en esta porción que hemos leído aquí salgan 2 de los 4 Herodes que había. El primer Herodes el Grande, que es este que está aquí, un hombre malo, perverso. Se había casado 5 veces, había tenido un montón de hijos. Y probablemente estaba ejerciendo la corregencia con el segundo Herodes, porque era Herodes el Grande, Herodes Arquelao, después viene Herodes Antipas, el que vemos aquí que probablemente manda a matar a los niños, no sea el padre, sea Herodes Arquelao, que correinó con él 2 años, porque el padre ya era muy mayor cuando acontece esto. Bueno, pero la historia pareciera que sí, que probablemente haya sido Herodes el Grande, el que reedificó, hizo aquella labor espectacular en el templo. Pero hoy no voy a hablar de eso, ni que era tan malo Herodes que mandó a matar, o esa familia era tan mala que mandó a matar a estos hijos. Bueno, Herodes era malo porque no era judío, Herodes era idumeo, venía de la línea de Esaú. Era rojo. Esaú, el edomita, que siempre se había opuesto, ¿no? En la línea de Esaú, los edomitas siempre se habían opuesto a las cosas de Dios. Pero hoy voy a hablar de que quiénes eran estos caballeros. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo era posible que estos tíos, estos magos, hayan visto una estrella y hayan conocido cosas tan lejanas y hayan decidido alejarse de su casa e ir a un viaje que no había, como saben bien, ni siquiera mapas? Los mapas son invenciones muy modernas. Los reyes, cuando poseían un mapa por allá en el año 1100, poseían un tesoro. Estos no tenían mapa.
Estos iban guiándose de pueblo en pueblo, pero había una estrella que les guiaba. Y llegan allí y van de un imperio a otro, que sería el equivalente como si alguien de Rusia, por ejemplo, va a entrar a Ucrania o de Ucrania a Rusia. ¿Qué les impelía a ellos? ¿Qué les llevaba a ellos a acometer esto? ¿Qué les impulsó a salir de su tierra e ir a un lugar que no conocían? Bueno, la historia de los magos se remonta unos 600 años antes. Porque hoy también quiero hablar de regalos, los regalos que Dios le da a usted, porque ligamos a los magos con los regalos del niño, ¿no? Entre esta noche y mañana, ¿qué es lo que hace ahí? La cabalgata de Reyes, y los niños van a abrir los regalos. O les va a tocar carbón, ¿no? ¿A quién le ha tocado carbón aquí alguna vez? De pequeño, como saben ustedes, me crié en un hogar, siendo mi padre español, quiso imponer la tradición española de el Día de Reyes, mejor para nosotros, porque cobrábamos el 24 y cobrábamos el Día de Reyes. Pero de vez en cuando mi padre me decía, te toca carbón. En Venezuela en aquella fecha no había carbón de azúcar como ponen ahora debajo de la cama o en algún lugar. Pero voy a hablar de los regalos, el origen de todo esto. Porque usted y yo pensamos en regalos y resulta que Dios, cuando nos da un regalo a nosotros, también está pensando en muchas otras cosas. Y vamos a ver el origen de todo esto. Y vamos a estudiar la vida de un hombre que probablemente haya afectado tan profundamente una región que 600 años después aparecen estos sabios. Tienen que ir conmigo a el libro de Daniel. Daniel era un mago. Daniel era un hombre sabio. Daniel capítulo 1. Vamos a dar un paseo con Daniel. Ahora con sus lentes, sus gafas de realidad virtual, ha salido usted del año 1 o 2 de nuestra era, que probablemente haya sido alrededor del año 29, 2 años antes del año 0, o el año 1, y va a retroceder 605 años en el tiempo. ¿Dónde estamos ahora? Vamos al capítulo 1 de Daniel. Estamos aún en esta ciudad de Jerusalén, pero 600 años antes. Esto acontece en el año 605, antes del nacimiento del Señor. Cuando Dios nos da un regalo, apunte eso, el regalo de Dios para usted y para mí viene envuelto en un papel que dice problemas y dificultades. Y cuando usted recibe ese regalo y empieza a ver que el regalo está envuelto de dificultades y de problemas, usted se da cuenta algunas veces y se pregunta, ¿será un regalo o será un complot del enemigo? Porque cuando usted va a ejercitar el regalo, la capacidad, el don que Dios le da a usted, usted empieza a ejercitarlo en contextos de mucha complejidad, así como le tocó a aquellos reyes, aquellos magos, desplazarse un montón de kilómetros y encontrarse con uno de los peores villanos que había allí, una familia mala. Él mató a 2 de sus hijos. Herodes no era de fiar. En su primer matrimonio se había casado con una señora del reinado de los Asmoneos. Esto lo digo porque es que me gusta hablar de historia, ya me disculparán, pero es bueno que lo apunten o lo recuerden. En el periodo intertestamentario, esos 400 años de silencio, se levantó un linaje que se llamó el linaje de los Asmoneos. Si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las Macabiadas, que es como una olimpiada que hacen en Israel, o que celebran una guerra que hubo. Esa fue la guerra, aquella famosa que hay en esos 400 años, los Asmoneos. Y este hombre, Herodes, que era mitad jordano, pues su mamá era de Jordania, nabatea, y mitad
árabe se casa con una señora que probablemente era de Tiro y Sidón, Siria actualmente. Tiro y Sidón queda cerca de Beirut. Tiene 2 hijos, Aristóbulo el primero, Alexander el segundo, y cuando él cree que le van a poder quitar el trono, ¿sabe lo que hace? A la mujer y a los 2 hijos. Era malo. Por eso a esta familia no le temblaba el pulso a la hora de mandar a matar a los pequeñuelos. Para los magos, aquello era un contexto complicado, eran enemigos de su imperio. Ahora, 600 años antes, vamos donde nacen estos magos, porque probablemente estos magos, estos 3 que en teoría estuvieron, que eran muchos más que 3, probablemente ellos fueron descendientes de estos que están aquí, porque conocían la Escritura. Entonces vamos a estudiar rápidamente, vamos a dar un paso, vamos a volar con un dron por encima de Jerusalén y de aquella región para que podamos entender qué nos espera este año, porque este año Dios nos va a dar regalos envueltos en papel de problemas, de dificultades. Que cuando usted y yo lo digamos, ¡ay, qué bonito! Y después dice problemas, dificultades, y empieza a abrirlo. La bendición está adentro, hay que quitarla. La bendición está adentro. Capítulo 1 de Daniel. Estamos ahora 605 años antes. Versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, nos marca completamente la fecha. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio pagano, per se, lo que está fuera de esa puerta. Lo que hay, desde donde está el cartel que dice Iglesia Bautista para afuera, lo que hay afuera. Y le puso sitio a Jerusalén. La rodeó. ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros? El mundo nos rodea a nosotros. El mundo nos sitia a nosotros. Y miren lo que acontece. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Mire, la tierra de Sinar es probablemente donde quizás usted ha escuchado hablar de una torre que se llamaba la Torre de Babel. ¿Ha escuchado hablar de la Torre de Babel? Probablemente en aquel lugar. A la casa de su Dios. ¡Oh, qué humillación! ¡Qué problema! Los utensilios de la casa de Dios llevados a la casa de los paganos. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y aquí entra en escena estos jóvenes, de los cuales con toda seguridad usted ha escuchado hablar. Y yo quisiera decirle hoy, mi hermano, mi hermana, que usted debería apuntar esto porque nos va a servir para este año. Yo tengo luchando con este mensaje varios días. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Estos muchachos habían ido, vamos a decir así, habían ido al bachillerato. Sabían. Y que dice, versículo 4, e idóneos para estar en el palacio del rey. Había algo más. Acabamos de escuchar las canciones. Me es mejor estar un día en los atrios que miles de años fuera de él o miles de años en otro lugar. No, ven conmigo a la casa de Dios, lo acabamos de escuchar, ¿no? El Señor estaba diciendo, por aquí tienes que tirar el mensaje. No tengo notas, tengo stickers. Voy de espíritu hoy. Igual salimos a las 3 de la tarde.
Dice, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Vamos al 6. Entre estos estaban Daniel. Cuando usted vea que aparece un nombre con EL al final, ese nombre es el singular del plural Elohim. Elohim significa mis dioses, mis señores. Es uno de los nombres compuestos de Dios. Daniel y Misael, que aparecen aquí, es un nombre compuesto que tiene la esencia de Dios allí puesto. Daniel, que sé que está aquí, significa Dios es mi juez. Apúntelo. Si usted se llama Daniel, sepa que cuando alguien le está llamando a usted Daniel, le está diciendo Dios es mi juez. O sea que cuando los padres de estos muchachos le llamaban por nombre, le estaban diciendo un atributo, una ventaja, una capacidad, algo que tenía que ver con la divinidad de Dios. Después tenemos Ananías. Cuando usted ve que termina en IA, los nombres hebreos, eso es el diminutivo de IAH, de Jehová. Así como algunas veces los Nicolás le llaman Nico, ¿has escuchado? O Pepe a los José, como el diminutivo. Entonces este hombre, Ananías, significa Dios me ha favorecido. Qué nombre, ¿no? Imagínese usted que le ponga a su hijo, oye, Dios me ha favorecido, ven aquí. El niño escucha. Lo que nos da a entender que aquella casa de aquella familia era increíble. Eran buenos muchachos. Misael, que significa yo seré lo que Dios quiere que yo sea. ¡Wow! ¡Qué nombre! Y después tenemos al otro, Azarías, que significa Dios me ha ayudado. Estos muchachos son llevados desde Jerusalén en la misma vía, más o menos por la misma AP 68, al mismo lugar de donde vienen estos magos que hemos empezado a leer. Van conmigo, ¿verdad? No los estoy perdiendo. Pero estos muchachos que en casa habían estado bien formados, tendrían a la sazón 14 años, porque el libro de Daniel nos da con mucha claridad la edad de Daniel y de los muchachos. Es un libro que está desestructurado, ¿no? En los primeros 5 capítulos hay que meter fuertemente o encajar el capítulo 7, 8, 9 y 10, que están ahí hasta el capítulo 5, porque ahí hay un montón de reyes. Pero estos niños tendrían entre 14 y 16 años cuando lo arrancan de su ciudad y se lo llevan a la sede del gobierno allá donde estaban, de donde han salido los reyes magos estos. Y miren lo que acontece. Porque si usted va a recibir, como ha recibido y como esta iglesia ha recibido, ese regalo de Dios para este año, usted tiene que hacer lo que hicieron estos muchachos. Versículo 8. Daniel propuso su corazón no contaminarse, es decir, puso un límite espiritual en algo que parecía que no era espiritual. ¿Lo vas viendo conmigo? Pastor, que ir para el bar no vale nada. Además que yo me echo en pie en la discoteca este fin de año. ¿Qué? No. Estos muchachos, después de que habían sido sitiados, arrastrados y llevados a de donde después salen los magos, lo primero que hacen es que ponen un límite en algo que parece una tontería. Los pequeños detalles son fundamentales. Versículo 8.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Observe el tema. Oiga, no quiero comer de este vino gran reserva, porque el rey no bebía como usted y como yo, que vamos allí al locutorio y pedimos la bebida esa. El rey bebía de lo máximo, de lo mejor. Pero eso no era bueno. No quiero comer el pata negra, el jamón ese que yo lo veo únicamente en Navidad. Esa lonjita de jamón que ¿se dando cuenta? Entonces lo primero que hace es que pone un límite. De algo que parece una tontería, pero que podía haberse cargado la historia completa. Pero resulta que cuando tú empiezas a poner límites en lo espiritual, empiezan tus problemas porque tu regalo empieza a cobrar vida. Porque resulta, mi querido hermano, que cuando Dios le da a usted y a mí un regalo, ejercitar ese regalo, lo vamos a ejercitar siempre, ese don, esa capacidad, en unos contextos complicadísimos. Así que vamos ahora a pisar el acelerador para ver lo que hay aquí. Vamos al versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es decir, los tuvo allí de jefe a uno que estaba muy cerquita del rey, el rey Nabucodonosor. El nieto de Nabucodonosor es el que aparece por allá cuando aparece la pintura en la pared, ¿recuerdan? Por allá por el capítulo 5. Vale. Vale. Y aquí viene el regalo de Dios. Estos muchachos ya eran inteligentes, ¿verdad? Hemos leído, entendidos en toda ciencia, los cogen ellos, se los llevan. Pero mire el versículo 17. Aquí están los dones, las capacidades que tienen estos muchachos. Dice así: Dios, ahí dice Dios, ¿verdad? Les dio. ¿De dónde venían? De Dios. ¿Que ellos tenían capacidades? Sí. Usted sabe tocar un instrumento, por ejemplo, el hermano que toca guitarra, toca varios instrumentos. Hay gente que sabe tocar un instrumento en el mundo. Y cuando vienen a la iglesia se sientan. No. Con esa capacidad que Dios le da a usted encima, agrega para que usted lo ponga en el servicio de los planes de Él. Y aquí acontece. Dice, a estos 4 muchachos, eran jovencitos, ¿no? Dios les dio conocimiento e inteligencia. Fíjense, se nos va apareciendo esos dones que aparecen por allí en Corintios. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¡Wow! Estos ya eran buenos. Ahora fíjense. Pero miren lo que le da Daniel. Lea conmigo. Entendimiento en toda visión y sueños. Mire, aquellos eran inteligentes, pero este Daniel tenía algo más. Tenía la capacidad de interpretar los sueños. Ahora, yo quiero que vaya conmigo, si le parece bien, a la página siguiente. Vamos al versículo 24 del capítulo 2. Esta es la primera crisis en la cual entra la presencia de Dios a través de aquellos muchachos que tenían un regalo de Dios, cada uno de ellos en una cosa específica. Y miren lo que acontece en el versículo 24. Dice, después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Quería matar a los sabios de Babilonia porque no podía interpretar un sueño, ¿recuerdan? Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey
y yo le mostraré la interpretación. Cuando usted tiene un don, usted sabe que no tiene. Mi hermana, ¿qué don tiene? Ay, pastor, no sé. Pero cuénteme, dígame. Pastor, no sé, dígame usted que está el pastor. No. Usted sabe el don que usted tiene. Una iglesia no puede operar sin dones. No puede operar sin capacidades. Son necesarias las capacidades. Porque dice, Él mismo constituyó a unos, dice la Escritura, ¿verdad? ¿O solamente está inventada por mí? Hay una serie de cosas allí. También dice en la Escritura que Él nos bautizó, por allá en Corintios, ¿no? Antes había citado Efesios, nos bautizó en un solo cuerpo. Y algunos de nosotros quizás no tengo un don evidente, pero tiene una capacidad, porque yo no soy ojo, diré, no soy parte del cuerpo. ¿Se da cuenta qué importante para este año? Usted sabe lo que usted es. Usted sabe lo que usted puede hacer. Siga conmigo. Al versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, porque es que el rey quería que se lo contaran toda la historia. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. El versículo 28 es increíble. Pero ¿saben qué? Dios lo puede revelar. Mire, aquí empiezan los problemas del muchacho este y del resto. Porque cuando usted pone un don en funcionamiento, ojo con esto, creo que lo he explicado en alguna predicación o en algún estudio bíblico, los dones no son suyos. No, los dones no son suyos. Los dones, la diferencia entre dones y capacidades es que la capacidad, usted nace con una capacidad, los dones no, los dones vienen de parte de Dios. Y hay dos palabras para dones, que no las voy a explicar ahora, pero le tengo que decirle que los dones espirituales, aquellos que aparecen en 1 Corintios, que todos los conocemos, Dios, que es el dueño del don, lo enciende o lo apaga a placer. Por eso usted ve que en iglesia hay gente que tiene cierto don, por ejemplo, dones de sanidades, y ora por uno y estos se sanan. Y ora por 20 y no se sanan aquellos 20. Porque Dios, en ese propósito eterno, perfecto, completo, Él sabe cuándo encender y cuándo apagar el don. Pero resulta que cuando usted tiene don de sanidades, o dones de sanidades, porque está en plural, y está apagado, probablemente hay otros dones de sanidades encendidos por aquel lado. Por eso la Escritura nos dice, orad los unos por los otros. Alguno de vosotros está escuchufletado. Llamen a los ancianos de la iglesia, que allí se puede manifestar el poder de Dios. Estoy citando Santiago ahora. Qué importante es la unidad, qué importante es el trabajo, qué importante es conocer lo que tenemos para ir adelante. Entonces aquí empiezan los problemas de nuestro amigo Daniel y de los otros, que ya tenían un problema adicional porque les habían cambiado los nombres. Les habían puesto nombres que cuando ellos escuchaban esos nombres, por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar con T, porque hay un rey que se llama Belsasar sin T. Belsasar significa el guardián del dios Bel. Abed-Negó, que es otro nombre que vamos a leerlo rápidamente, mira, se los leo aquí. A ver, dice, a Daniel le cambió el nombre, vamos a buscar dónde está. Versículo 7. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac. A ver, ya está cambiado. Dice aquí, se lo voy a decir que lo son. Mire, yo tengo que apuntar. El pastor sabe mucho. No, el pastor lo que es muy bueno para las chuletas. He apuntado aquí. Escriba en su Biblia. Si a mí se me pierde esta Biblia, yo me retiro. Ya no puedo predicar. Está todo aquí. Mire, a Daniel le puso protector del dios Bel. A Ananías le puso comandante del dios Aku. Fíjese lo que hace el mundo con nosotros. ¿Se da cuenta?
A Misael le puso Mesach, que significa, ¿quién es como el dios Aku? Dios mío, no quiere cambiar la totalidad del mundo. Con razón estos muchachos dijeron, no, me quiero contaminar. Se tenían que comer algunas veces el sobrenombre que le pusieron. Y a Azarías le puso Abdel-Nego, que significa sirviente del dios Nego. Los quería meter, lo que hace el mundo con nosotros, ¿verdad? Meternos en su dinámica. Cambiarnos nuestra manera de pensar, cambiarnos nuestro nombre, cambiar nuestra vestimenta. Cambiarnos todo. Versículo 28 otra vez del capítulo 2. Aquí empiezan los problemas de este. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a manifestar ese poder de Dios, resulta que le van a pasar dos cosas a usted. Con toda seguridad le pueden pasar dos cosas. Una, el beneficiario del don, es decir, usted ora por una persona, vamos a usar el ejemplo de dones de sanidades. Y después esa persona tiene dolor de cabeza y ya no toma paracetamol, ya lo llama usted. Le quiere secuestrar el don. En vez de ir y hacer la cita con el médico de familia, quiere que usted ore por esa persona todo el tiempo. Entonces puede enfrentarse, que fue lo que le pasa a Daniel y a los otros tres, o que le secuestren el don, o que aquellos que son los beneficiarios del don busquen matarlo a usted y al don. Ojito, iglesia, que eso puede pasar este año. Este año, ¿qué tenemos? Aquí tenemos todos los dones, todas las capacidades están sentadas aquí. Y allá afuera, ¿quién está? Nabucodonosor, Nabónido, Belsasar, y los otros que estaban aquí, que aparecen aquí en el libro, que lo voy a abreviar, porque creo que ya han cogido la idea, en este libro de Daniel, que son dos reyes, Darío y Ciro. Cada uno de ellos maniobra de manera tal que quieren quitarte la bendición. Pero Daniel tenía una ventaja, Daniel tenía un grupo que trabajaba con él, era su team SWAT, ¿saben SWAT? Vayan conmigo al versículo 49. Vamos al 46. Vamos al 46 del capítulo 2. Estamos con los lentes de realidad virtual, ¿verdad? Por allí, esto sucede en el año 604. Miren lo que pasa cuando el don opera según la manifestación divina, perfecta y completa. ¿Cómo cambia la gente? Claro, el cambio de este hombre no era completo. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, un muchachito de 16 años. Y mandó que le ofreciesen presentes y unas palabritas allí interesantes que hemos visto en Mateo. ¿Qué fue lo que le ofreciesen? La Biblia está toda conectada. Probablemente los descendientes de estos, porque habían otros, no solamente estos cuatro se llevaron muchos otros muchachos. Se fueron mezclando a lo largo del tiempo, pero conocieron la profundidad de la Escritura por unos hombres que eran fieles. Sigo leyendo el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Oye, los utensilios estaban todavía en la casa de aquellos dioses. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. 16 años tenía, muchachito, el chaval. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. De todos los magos. El don de Dios operando en la vida de Daniel. La humildad de Daniel entendiendo que venía de Dios, los límites espirituales que puso Daniel para no contaminarse. Y sus camaradas, su team SWAT, estaba rindiendo fruto. Pero ojito, el diablo no se queda tranquilo. Voy a ir más rapidito porque creo que han captado la idea. Y Daniel solicitó al rey, versículo 49, mete también a mis amigos. Y Daniel solicitó al rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, de la capital de Madrid, o de Logroño,
a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y Daniel estaba en la corte del rey. Puedes ser premiado, pero no te fíes, porque estos después, ¿saben para dónde van? Para el horno. Los beneficiarios del don, cuando no te vuelves servidumbre de ellos, van a buscar destruirte. Ojito, iglesia. Vamos al capítulo 4. Aquí entra más la figura de Daniel. Daniel tenía que tener cerca, en estas fechas, por ahí unos 50 años de edad. Todo el resto de los capítulos, ya veré, no me ha dado mucho tiempo, lo puedo dejar para la próxima semana, pero creo que ya vamos cerrando el tema. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 8. Este rey que está aquí, que es Nabucodonosor, ya había tenido la interpretación de parte de Daniel, ¿verdad? Le habían nombrado jefe. Versículo 8. Él dice, oye, aquí nadie me ha podido interpretar esta otra cosa. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, con la T, como el nombre de mi Dios. ¿Se acuerdan que era el guardián del dios Bel? Era el Dios personal de Nabucodonosor. Si usted tiene un don muy específico, porque hay dones que son en ciertos contextos, en ciertos momentos muy importantes para una congregación. No estoy diciendo, a ver, ojo con esto. Hay congregaciones que tienen dones que no son, uso con mucho respeto esta palabra, aparatosos o vistosos. Un don vistoso, por ejemplo, son, y ojo con esto también, son iglesias en las cuales se hablan lenguas, ¿no? Pero las lenguas tienen un propósito, tienen una función definida. Y ojo, porque se cometen muchos abusos con esto. Muchísimos. He visto en 40 y tantos de años, ¿cuánto tenemos ya del ministerio? 40 y pico. 44 años he visto mucho abuso. Pero hay iglesias que funcionan de maravilla porque adentro de la iglesia operan otros dones que según la sapiencia, la sabiduría, el preconocimiento de Dios son necesarios en esa iglesia. Hay otras iglesias que necesitan otros dones porque están en otros contextos determinados. Pero si usted observa aquí, uno reconoce cuando el don viene de Dios y tiene que servir para el propósito. Observen esto, versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Y dice, este es diferente, porque en este hombre, en Belsasar, está el espíritu de los dioses santos. Algunas traducciones de la Escritura dicen, el espíritu del Dios Altísimo. Usa la palabra Altísimo, otras tiene otra, el espíritu de Dios. Lo cierto es que este estaba diferente. Mire, a lo mejor nosotros no tendremos algunos dones, tenemos los que nosotros necesitamos y van a operar cuando Dios quiera en el contexto que queramos, pero esto no va a estar exento de los problemas, porque empezamos diciendo que los dones vienen, los regalos vienen con unas cajitas, ¿verdad? Con un papelito de problemas. Ahora observen esto. El versículo 18 vuelve a usar la palabra dioses santos. El versículo 9 también usa la palabra dioses santos. Es decir, la gente tiene que ver, la iglesia tiene que ver que ese don suyo no es impostado. ¿Saben lo que es impostado? Que usted se fabrica el don. No va a funcionar, no va a ir para ningún lado. Eso no vale para nada. El don verdadero proviene de Dios. Así sea, palabra de ciencia y sabiduría, dones de sanidades, milagros, eso es indudable. Uno lo ve allí. Y el convencimiento es importante que dice, esto es de Dios. Pero ¿cuántas veces no hay que usted mire y dice, esto huele mal? Voy finalizando aquí. Este hombre fue fiel hasta lo último
de su vida. El capítulo 5 nos sitúa a este hombre con 80 años de edad. Habían pasado alrededor de 66 años. Había vivido en varios imperios, porque arranca con el imperio babilónico, se come 3 reyes del imperio babilónico, Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor que se llamaba Nabónido, y el hijo de Nabónido que se llamaba Belsasar, el de la escritura. Se come luego al rey Darío y de último al rey Ciro. 80 años a tope. Observe esto. El rey Belsasar, el nieto, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Un bacanal. Y ahí estaba aquel viejito de 80 años. Quizás encorvado. Que ya lo tenían como un jarrón chino, probablemente. Ya nadie se acordaba de él. Los tiempos habían cambiado, la iglesia había crecido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La iglesia había crecido y lo habían dejado de lado. Pero observen lo que pasa aquí. Mire, la reina, versículo 10, intentaron ver qué era lo que decía la escritura. Oiga, que esto no lo estoy hablando por mí, lo estoy hablando por ustedes, porque tenemos muchos años por delante. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, versículo 10, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay uno. Es que lo tienen ahí olvidado. Pero era fiel. Era fiel. Sus compañeros ya habían pasado por el horno de fuego. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Otra vez, este tiene algo especial. La gente tiene que mirarle a usted y ver que hay algo diferente. Y en los días de tu padre se halló en él, mire la palabra, luz. Usted tiene que resplandecer como luminar en medio de una generación maligna y perversa. Luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, era su abuelo, constituyó jefe sobre todos los magos. Aquí lo veo otra vez, ¿no? Astrólogos, caldeos y adivinos. Mire, lo mandan a llamar, versículo 14, y le dicen: oye, yo veo que tú eres muy inteligente, que en ti hay algo especial. Y mire lo que hace 80 años, 66 años después, que es versículo 15. Y dice: y fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran la escritura, su interpretación, pero no han podido mostrarme el asunto. Y él se muestra absolutamente humilde. Dice, versículo 17: tus regalos sean para ti. Yo te voy a leer la escritura al rey. ¿Sabe lo que tiene? Cuando usted tiene esa certeza, esa seguridad, cuando sus pies están parados en la roca, no importa lo que acontezca afuera. Y tenía confianza, tenía claridad y tenía valentía, porque lo que le dijo al rey Belsasar, y es lo que tenemos que hacer nosotros, llamar al pecado pecado. Llamar a las cosas que no son como son. Mire, esto es así. Versículo 22 del capítulo 5, mira lo que le dice, qué valentía. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Es que ejercitar un 2 no es para decirle a la demás gente lo que quiere oír. Es ejercitado en un contexto complicado, adverso. Pero al final viene el beneficio. Y le persiguieron, capítulo 6, con eso termino. Aquí tendría entre 80 y 82 años. Ya estaba el rey Darío montado allí. El rey Darío había conquistado del imperio de los Aqueménidas. A usted que le gusta la historia, por allá atrás, a mi hermana Viviana. Miren lo que acontece.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Ya no son príncipes, ahora son sátrapas. Cambió todo el gobierno, cambió la estructura completa. Y ahí estaba aquel viejito que había puesto límites desde el principio, que había atribuido a Dios cualquier cosa buena que tenía. Y dice, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Pero su valentía se mantenía. No solamente, como ya he explicado, se mantuvo incólume, puso todos los límites que tenía que poner, sino que además era claramente desafiante de lo que decía el mundo. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense lo que hace. Entra en su casa. A ver, muchachos, ábrame todas las ventanas aquí, que quiero que me vea toda esta gente. Qué cosa tan horrible cuando escondemos la Biblia, ¿verdad? Yo una vez conocí una persona, se dice pecado, pero no pecador, que llegaba a la congregación donde estaba, llegaba con un maletín grande. Parece testigo de Jehová. Y empezaba a sacar, y después de que sacaba una bolsa, y dentro de la bolsa había otra bolsa, y dentro de la bolsa estaba la Biblia. Recuerdo que una vez me subí en un autobús allá en mi pueblo y estaban reclutando gente. Eso aquí no pasa en España. Bueno, una vez aquí pasó, pero ya se subía la policía. Y veía a los muchachos de 18 años, 17 años. Se subía la policía, cédula. Todo el mundo sacaba la cédula, miraba la cédula. 18 años, venga, para abajo. Te bajaban del autobús y después te cortaban el pelo. Usted lo conoció, ¿no? Te cortaban el pelo así. Y tu madre no te veía hasta 6 meses después. Estaba yo en ese autobús. Estaba en la edad reclutable. Me iban a poner mi vestidito verde, mi ropita verde. Y viene el policía así, y tú vas viendo al policía que va viniendo pidiendo cédula, y tú escuchas pam, pam, paran, aquella, así como la de tiburón, así de miedo. Y yo estaba leyendo mi Biblia en el autobús. Cédula. Puse mis ojitos así como cuando le digo a mi mujer que tengo hambre. No me bajó. Si me bajara, no me valía pies planos, no me valía nada. No tengo plano, pero me lo iba a inventar. Bueno, pues miren lo que hace este. Desafiante. Claro, muestra lo que eres. Y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló. ¿Cuántas veces se arrodilló? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y hermano, hermana, Pablo en las postrimerías de su vida, después de que había pasado naufragios a montón, porque cuando escribe 2 Corintios capítulo 11, no había pasado todos los problemas que había pasado, porque le escribe por allá por el año 55. Así que todavía le quedaban problemas por pasar. Ya había naufragado algunas veces, pues lo dice allí, pero después le queda otro naufragio, cuando lo están llevando y termina naufragando por allá en la isla de Malta. Le dice a su discípulo, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Iglesia. Dios tiene para nosotros este año un regalo. ¿Lo cree o no? Pero ¿sabe de qué viene envuelto? De problemas, de retos, de dificultades.
si ponemos límites y decimos, no me voy a contaminar, si acreditamos cualquier cosa buena que haya en nuestra vida a que proviene de Dios, si sometemos lo que conocemos, lo que traemos, busquemos, muchachos, decía al principio, ¿verdad? Entendidos en toda ciencia y sabiduría, y Dios le da más, Dios nos va a dar más. Pero tenemos que ser valientes y constantes. El capítulo 12 de Daniel le dice, y tú dormirás en paz, luego de que le ha mostrado todas las visiones. Posiblemente haya muerto a los 83 años. El legado que dejó él fue tan importante que 600 años después, unos hombres van a ver dónde nació aquel del cual con toda seguridad Daniel y sus compañeros habían dejado huella. Ustedes tienen que dejar huella en esta ciudad. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.